Bueno, eh, venimos diciendo que cuando el sujeto cae en una situación de angustia, esto lo retorna a una situación de desamparo originario. Y que el modo de defensa que ubica Freud y reafirma claramente Lacan es eh, el retorno a ciertas fantasías originarias donde existiría para el otro antes que no ser nada, y eso sería un campo angustiante. Por eso Freud ubica en fantasía histérica y su relación con la bisexualidad que todos los síntomas de alguna manera están relacionados con fantasías originarias, ¿no? Va a haber la primera fantasía que va a ubicar como núcleo de todos los síntomas es la fantasía de seducción en los casos de histeria. Por eso, vamos a decir, el fantasma que vamos a encontrar en cada neurosis, ya lo desarrollaremos, sería la forma de defensa más primaria del sujeto ante el desamparo. Este fantasma originario, que vamos a ver que son varios, responde a una pregunta fundamental para Lacan, que es ¿qué soy para el otro? ¿No? Es decir, también ¿qué deseo el otro en mí? Y estas fantasías que van a articular esta pregunta fundamental van a ver, primero, claramente como decíamos, ubicar qué ubicación tengo en el campo del otro y su deseo, y qué posición tengo frente al sexo y la muerte. A ver, voy a tomar algo que plantea Edelstein que me parece muy interesante por donde entrarle a esto. Él dice que estas preguntas sobre la sexualidad y la muerte en el origen eh, son muy parecidas a los misterios en la teología cristiana. Es decir, son interrogantes que carecen de respuesta, según Edelstein, pero se articulan de alguna manera. Dice, funciona como los misterios. ¿Qué soy ahí para el otro? Es un misterio ya que carece de motivaciones estructurales para su respuesta. Donde más fuerte muerde la dimensión de lo inefable y lo estúpido de la existencia, según Lacan, es en el sexo y la muerte. Solo existen como preguntas, ya que su respuesta siempre queda en el campo de los misterios. La etimología del término misterio proviene del verbo mien, que quiere decir cerrar, cerrar especialmente los ojos y los labios, lo que remite también a las experiencias místicas en los cristianos primitivos. La experiencia mística, que tiene la misma etimología que misterio, iba más allá de cualquier experiencia mundana, y especialmente de toda posibilidad de expresión verbal. Sobre la experiencia mística de los misterios existía una prohibición en su puesta en palabras. Debía permanecer inefable para todos aquellos primeros cristianos. Solamente la experiencia era un encuentro con Dios, pero esto no se podía describir. Ya no se trata de aprender a través de la comunicación verbal, sino de ver y sentir la experiencia mística. A ver, y él hace un correlato entre la experiencia de esos misterios sobre la sexualidad y la muerte que experimentaban los primeros cristianos con la experiencia del análisis. Porque en algún punto hay algo inexplicable en la experiencia de análisis. Es decir, hay algo que no se puede aprender de la propia experiencia del análisis. Por eso una lista debe analizarse para también acceder a esa técnica. Porque hay algo que no se puede transmitir si no se vive. Es decir, es el misterio de vivir o revivir, que sería este punto, las propias fantasías, las propias respuestas fantasiadas de eso que no tiene respuesta universal. Dice, de esta manera, y a partir de estas experiencias de las propias fantasías, como una experiencia del misterio, prevalece en cada religión, y esto lo toma Freud, como un elemento fundamental. ¿No? Las religiones paganistas
aparecía un elemento fundamental que aparecía de cada misterio. Ahí Freud toma para el psicoanálisis la idea de falo. ¿Sí? El falo es el elemento de la estructura que simboliza el misterio. Funciona velado y puede ser designado como el significante del velo. El falo simbólico siempre permanece oscurecido por la represión. ¿Sí? Del mismo modo que los elementos que aparecían en lo religioso estaban ocultos detrás de la represión social, ¿no? Pero este significante siempre emerge desde lo profundo de las significaciones del otro, como un misterio de la sexualidad y de la muerte. A ver, para hacer un parangón, el falo, o eso que suponemos como una representación fálica en un paciente, como podemos decir, y Freud lo utiliza como una referencia para dar nombre a sus casos, por ejemplo, el caso del hombre de las ratas, o el caso del hombre de los lobos, es decir, el elemento fálico que aparece casualmente en dos animales, o en el caso Dora a partir de la tos, o en el caso Juanito a partir del caballo. Es decir, funciona del mismo modo, por ejemplo, como la religión funciona el crucifijo. El crucifijo es un elemento fálico que aparece representando un misterio, el misterio de la muerte y de la resurrección, por ejemplo. Es decir, este significante responde al misterio, pero lo responde de un modo paradójico, porque al mismo tiempo que representa algo, no puede dar respuesta porque en realidad lo que representa es la castración del otro. Es decir, que el otro no puede dar respuesta. El crucifijo representa el sentido de la muerte y de la vida, pero es un punto donde en la teología Dios nos responde por qué debe morir Cristo. Pero es el símbolo del cristianismo. A ver, Freud plantea una serie de fantasías fundamentales, ¿sí? Y plantea que hay dos estratos. Una, las Ur-Fantasy, que son estas fantasías fundamentales o primordiales que dieron origen al inconsciente y cuya inscripción está ligada a la represión primaria, ¿sí? A esa primera inscripción del aparato, ¿sí? Podemos decir las condiciones que generan el complejo de Edipo. Y otras son las fantasías secundarias, inscriptas a posteriori, vamos a decir, que pueden ser algunas reconocidas o no por el yo, pero están ligadas a la represión secundaria. ¿Sí? Eso que aparece muchas veces en algunas escenas de los sueños, o las fantasías diurnas. Las fantasías originarias, que esto es lo que funda Freud como clave, y lo encuentra en cada experiencia con sus pacientes, serían como un guión imaginario que se haya presente el sujeto y una escena con ese otro originario. ¿Sí? Y que de alguna manera estas fantasías articulan dos cosas opuestas. Por un lado, como decíamos, el sacrificio, las marcas del sufrimiento del sujeto frente al otro, y también por otro lado, marcas que tienen que ver cómo goza el sujeto frente al otro. ¿Sí? Es paradójica la fantasía, porque puede verse de un lado como satisfacción y goce, y por otro lado como sufrimiento y dolor. Esto lo ve también absolutamente trasladado Freud en los síntomas. Elizabeth muestra que el dolor en la pierna por un lado es dolor, pero por otro lado Freud plantea que tiene como una representación o una sustitución del orgasmo. ¿Sí? Claramente se ve el goce como satisfacción sexual y paradójicamente como una doble significación, como habla de la doble significación del síntoma, un malestar evidenciado. Es decir, se le reconoce, y Freud le reconoce a estas fantasías fundamentales que ya vamos a nombrar, que son 4, las organizaciones de la vida íntima y más profunda del sujeto. ¿Sí? Las 4 fantasías son el retorno a la vida uterina o al seno materno, la fantasía de seducción, la fantasía de parricidio o de castración y la fantasía de coito parental. ¿No? Como Freud encontraba que estas fantasías estaban en todos sus pacientes
y todas estas fantasías estaban articuladas a los síntomas, él suponía que se trataban de fantasías presubjetivas, ¿no? Y en ese sentido él se apoyaba en una teoría de la recapitulación, que es una teoría de la época del siglo XIX, donde se pensaba, como en el orden animal, también en el orden humano, y esto van a ver en varios textos de Freud, que la ontogénesis repetía la filogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que la génesis del aparato psíquico repetía la evolución de la especie. Vieron que Freud siempre hace como un parangón entre la vida infantil y los momentos de la etapa del niño y todas las etapas de la evolución del hominio, ¿no? Dice el niño como recolector, se parece mucho a esos primeros humanos que recolectaban su sustento. Es decir, siempre hace un parangón entre los primitivos, por ejemplo, y la vida infantil. Eso es una teoría del siglo XIX. Por eso plantea que hay como una condición, vamos a decir, para él lo explica biológicamente a estas fantasías fundamentales, como una condición genética que daría lugar a estas cuatro fantasías. Lacan, años después, ensaya otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Lacan? Dice, y ahí se apoya claramente en el estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss. Dice, como hay fantasías en los neuróticos, funciona de manera que los mitos en las culturas, ¿sí? Cada cultura tiene que construir un mito para explicar su origen. Los neuróticos también tienen que construir fantasías para explicar su origen. Cito un texto de Roberto Harari, que es una referencia exterior a la materia, del cual vamos a ver ahora en la próxima clase un cuadro sobre estas fantasías, y él dice esto: las fantasías son formaciones desiderativas básicas, a partir de las cuales se construyen fantasmas más elaborados. Por medio de los procesos combinatorios de estos universales como efecto de estructura, se derivan fantasmas singulares, irrepetibles y con un sesgo de uso fundamental. Un sujeto ahí revela todo su análisis. Estos fantasmas, que él va a llamar fantasemas, operarían como unidades últimas homólogas a los mitemas que Lévi-Strauss aplica a las culturas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que el sujeto debe dar respuestas a sus, vamos a decir, a su origen en el otro. Como las culturas o las religiones deben dar respuestas de su origen en el mundo.